Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos sean a la programación del Ministerio Cristiano Emanuel de la ciudad de Windsor, Ontario, Canadá. Les saluda a su amigo y su hermano Sergio Hernández, pastor de la iglesia local, con el deseo de que en este día Dios les haya concedido la bendición de abrir sus ojos, amén, y Dios haya concedido salud, alimento, techo, abrigo, amén. Vamos a tener ahora un estudio bíblico. Vamos a continuar con la serie de estudios Una certeza inquebrantable, parte 4. Así es que, hermano, qué bendición. Nos sentimos muy contentos de estar aquí y estar compartiendo con ustedes de la palabra del Señor. Amén. Así es que aproveche este momento para compartir con sus familiares y sus amigos. Ponga share a esta programación para que ellos también puedan ser bendecidos, así como usted y yo lo vamos a hacer en esta mañana. Recordándoles, mi querido hermano, de que siempre todos los sábados a las 10:30 estamos aquí, amén, compartiendo los estudios bíblicos. También los domingos estamos a las 10:30 de la mañana compartiendo el servicio dominical, y los miércoles nuestro servicio de oración, a las 7 de la noche. Así que si usted quiere recibir directa la programación, amén, o anuncios, amén, alertas de que estamos en el aire, por favor váyase a la página oficial del Ministerio Cristiano Emanuel y denle like para que usted inmediatamente empiece a recibir anuncio de que estamos en el aire, amén. Así que vamos a llegar a palabras de oración al Señor y pedirle de que sea Él quien se glorifique en nuestras vidas en esta preciosa mañana. Creemos de que Dios tiene el control de todas las cosas y vamos a orar para pedir su dirección. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das en esta preciosa mañana de estar delante de ti para compartir las bendiciones que tú nos das, Señor, para compartir, Señor, tu palabra, Dios mío, para compartir, Dios mío, los testimonios de las cosas lindas que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial, porque, Señor, el propósito, Señor, de compartir esto, Señor, en los medios sociales, Padre Celestial, es para que tu nombre sea enaltecido, para que el Evangelio de Jesucristo sea, Señor, proclamado. Y no para que nosotros seamos enaltecidos, Dios mío, porque nosotros no tenemos nada que ofrecer, Señor, de parte nuestra, Señor, sino que todo lo que somos y lo que podemos ser, te lo debemos todo a ti. Padre, yo te ruego una bendición por los hermanos que están conectados ya, Señor, y por los que se habrán de conectar dentro de un momento. Yo te ruego, Padre Celestial, de cada amigo, cada amiga, cada hermano, Padre, no solamente del área local, Señor, sino de otras ciudades, aún de otros países, que puedan recibir esta palabra, Dios mío, que pueda ser de bendición y de aliento para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos, y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Una vez más, mi querido hermano, muy buenos días. Dios me les bendiga. Qué bueno que estamos en esta mañana compartiendo las bendiciones de Dios con ustedes. Amén. En este día vamos a continuar con la serie de estudios que estamos compartiendo, Una certeza inquebrantable. Vamos a compartir la parte número 4. Amén. Gloria al Señor. Saludando a todos los hermanos que nos están viendo en este momento y por aquellos que nos irán a ver por la programación pregrabada también, esperando de que pueda ser de bendición para ellos. Amén. Vámonos a ir a la palabra del Señor, mi querido hermano. Vamos a leer el libro de Hebreos, amén. De ahí estamos sacando la serie de estudios, Una certeza inquebrantable. El libro de Hebreos, en el capítulo número 11, vamos a considerar del versículo 7 al versículo 12. Amén. Hebreos 11, versículo 7 al versículo 12, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó
como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén. La parte número 4, como subtema, tenemos de lo desconocido a lo prometido. Imagínense que después de un tiempo de oración y ayuno, un pastor de una iglesia le dice a la congregación que Dios le había hablado diciendo que habían prepararse para el milúbito que traería el Señor. El pastor está lleno de emoción, ya que en la presencia de Dios había escuchado que debía prepararse y que pusiera todo en orden para el milúbito de Dios. Entonces les dice que es tiempo de preparar a los músicos, que la ornamentación del culto cambiaría para celebrar esta fecha tan importante. Por ende, diáconos, diaconisas, sugieres habían de sumarse a lo que requería para la celebración de Dios lo más rápido posible. Yo sé que al igual que esta congregación, nosotros también pensamos, el pastor se volvió loco, anda diciendo cosas sin sentidos. ¿Qué es eso de milúbito? Hemos escogido esta ilustración debido a que Noé probablemente sonó así cuando Dios le mencionó que llovería y que habría un diluvio, algo totalmente desconocido para su época. Un patrón común vemos en el llamado a Abraham, un llamado a salir de su parentela a tierra que Dios le mostraría, una tierra que le era desconocida en ese momento. Hermanos, a veces hay cosas que nosotros como cristianos tal vez no podemos entender. Amén. A veces hay cosas que Dios pone en nuestro camino y nosotros lo hacemos sin entender, o a veces nos negamos a hacerlo porque no lo entendemos. Ahora, con esto quiero que tengamos mucho cuidado, porque no estoy instando ni incitando tampoco a que hagamos cosas fuera de la voluntad de Dios, porque primeramente tenemos que aprender a conocer la voz de Dios. Si usted es oveja, tiene que conocer la voz de su pastor. Si usted es oveja, tiene que conocer la voz de Dios cuando Dios le habla. Porque muchas veces, hermanos, han salido personas, tanto hombres como mujeres, hablando y diciendo acerca de doctrinas que simplemente porque se sienten empoderados, como dicen aquí en inglés, empowered. Se sienten empoderados de que Dios habló y Dios habló. Y se acuerda que yo compartí hace un tiempo de que no es Dios me dijo, yo soñé o yo sentí esto en mi corazón, sino que es así dice la palabra de Dios. Yo he escuchado muchas veces a hombres y mujeres hablar de cosas, hermanos, que no van, amén, en línea con la palabra de Dios, pero ellos dicen, no, porque Dios me habló y Dios me dijo que lo hiciera, pero ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Está de acuerdo al marco, amén, de las enseñanzas bíblicas? Así que yo le puse este paréntesis porque no estamos hablando de algo, hermanos, que tal vez usted piensa, como dicen algunos hablan y dicen, no, pues Dios me dijo que ya deje de congregarme y que yo haga culto en mi casa con mi familia y ya no me congregue con los hermanos. ¿Será eso de Dios? Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Amén. El Señor me ha dicho que esto y lo otro. Tenga mucho cuidado. Si la palabra del Señor lo incita, amén, a hacer esas cosas, es la palabra de Dios.
Aquí estamos poniendo simplemente un ejemplo. Estamos poniendo un ejemplo de que usted dirá que qué significa esta palabra, milúbito. Amén. Y a veces no la podemos entender. Lo mismo le sucedió a Abraham cuando Dios le dijo, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Él no entendía a lo que se refería. Amén. Pero le creyó a Dios. Él había oído la voz del Dios verdadero. Amén. De igual manera, Noé, cuando Dios le dijo que hiciera el arca y que proclamara que venía un diluvio al mundo entero, la gente se burló de él. Primeramente, en medio del desierto, un hombre haciendo un arca donde ellos nunca habían visto un diluvio, no sabían que era un diluvio y que venía y que iba a suceder. Amén. Yo recuerdo hace muchos años, hermanos, y está escrito y está grabado, y está escrito acerca de un predicador muy conocido porque fue uno de los hombres que llevó el evangelio a las áreas de Nueva York. El predicador se llamaba David Wilkerson. Este hombre fue aquel hombre que evangelizó al conocido pandillero Nicky Cruz. Yo no sé si usted ha oído la historia de él, pero él habló, y eso fue creo que a principios de los 80, si no me equivoco, y él dijo que Dios iba a sacudir esta ciudad de Nueva York, y no solamente esta ciudad, sino que el mundo entero, y los iba a doblegar, amén, por un virus. Y me acuerdo, hermanos, está escrito, yo no sé si usted lo ha leído, pero hermanos, describe prácticamente lo que nos está pasando ahora con el coronavirus. Ahora usted dirá, hermano, ¿fue Dios que envió esto? Mire, este virus fue hecho por mano de los hombres, y la razón diabólica y la razón maligna, usted lo ha visto ya demostrado. Pero quiero decirles de que Dios se vale de estas cosas porque Él conoce el futuro, Él conoce los tiempos, Él conoce las sazones. Amén. Y en estos tiempos es cuando Dios dice la palabra de Dios que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque es necesario que el juicio comience en la casa del Señor. Por lo tanto, Él va a purificar a su iglesia. Él va a tomar cualquier circunstancia, así como lo hizo con Nabucodonosor cuando sitió, amén, y destruyó Jerusalén. Y destruyó los muros y destruyó el templo. Dios llama, amén, a Nabucodonosor mi siervo. Así como Dios habló acerca de Ciro, rey de Persia, le dice mi siervo también. Aunque ellos no hacían, prácticamente no temían, no tenían temor de Dios, pero Dios que conoce los corazones, Él sabe lo que va a suceder, amén, y Él ocupa esto para enseñanza y también castigo para el pueblo desobediente. Noé había sido llamado para que él construyera un arca en el momento en el cual la gente tal vez no podía entender lo que estaba sucediendo. Dios llamó a Abraham y lo sacó de su parentela y lo llamó a una tierra que le era desconocida para él en ese momento. Quizás con estos relatos entendemos que el llamado de Dios ha sido a lo desconocido, pero dos cosas debieran alimentar nuestra fe: que Dios es el que nos está llamando, y de seguro en todo el camino estará con nosotros. Amén. Cuando es el llamado directo de Dios, hermano, y está pegado a las Santas Escrituras, usted sabe que Dios lo está guiando, usted sabe que está haciendo conforme a la voluntad de Dios, porque es peligroso, como le vuelvo a decir, escuchar voces y escuchar cosas que a veces no están de acuerdo ni en línea a la palabra de Dios. Yo, hermanos, con mucho respeto les puedo decir de que hay muchas cosas que en la actualidad se están viendo en la iglesia en general, en las cuales yo no estoy de acuerdo, porque bíblicamente no tienen un fundamento. Como aquellos hombres que se levantan, que dicen que son apóstoles, otros que dicen que ahí viene el profeta tal, y esto y lo otro, y esto y aquello, mi querido hermano, y lo que hacen es infundir temor a la iglesia en vez de darles palabra, hermanos, de discernimiento, palabra de enseñanza. Mi querido hermano, las profecías están en las Escrituras, amén, y que nos enseñan, hermanos, cómo debemos conducirnos. Por supuesto que al pecado le vamos a llamar pecado. Por supuesto, amén,
que a la idolatría le vamos a llamar idolatría. No vamos a estar sobando el pecado tampoco, pero lo que quiero decirle de que ahora se ha levantado mucha gente. Yo fui testigo de muchas experiencias cuando estaba con el grupo Emanuel. Amén. Y salíamos a predicar y a ministrar en la alabanza en ciudades, en iglesias de diferentes denominaciones. Nos pudimos dar cuenta de muchos casos en los cuales la gente, creyendo que el Espíritu de Dios estaba manifestando, hermanos, eran el espíritu del enemigo y a veces charlatanes hablando las cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que nosotros debemos de orar, debemos de leer las Escrituras. Dice la palabra que escudriñemos las Escrituras porque en ellas nos parece que tenemos vida eterna. Amén. Dice que hagamos como los de Berea, que todos los días escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto. Amén. Todo lo que está pegado a la palabra de Dios, mi querido hermano, y tiene ese fundamento del Evangelio de Jesucristo, entonces usted puede tener la confianza segura, oiga bien, si es que el Espíritu mora en usted, porque también, oiga bien, a veces el Evangelio es torcido y es interpretado conforme a la concupiscencia del hombre. Amén. Dice la palabra que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque se han de discernir con el Espíritu. Así que es necesario que nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos de la palabra de Dios, hermanos, del conocimiento. No seamos neófitos, ni tampoco, hermanos, gente que tenemos años en el Evangelio. Amén. Pero de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, son neófitos. En otras palabras, no leen la Biblia, y vuelvo a hacer énfasis, y aunque sigan estorbándole y se le siga molestando a la juventud del día de hoy no lee la palabra de Dios. La juventud del día de hoy no lee la Biblia. La juventud del día de hoy se basa en emociones, prefieren ir a un concierto cristiano que a un estudio bíblico. Que el estudio bíblico les va a traer más alimento espiritual que un concierto cristiano. Pero así es. Eso es lo que está revolviendo ahora a la juventud, y los adultos también están siendo llevados, y los líderes de las iglesias están alimentando al pueblo de esa manera. ¿Por qué? Porque los tienen entretenidos. La iglesia no es para entretener a nadie. La iglesia es para redarguir de pecado y mostrar el camino verdadero a la vida eterna, que es a través de Jesucristo. Usted ni yo no estamos para entretener a nadie, ni para endulzarle el oído a ninguna persona. El Evangelio es para ponerte incómodo, para decirte que si oras a María, amén. Y si estás pensando en los ritos religiosos de la iglesia católica o de la iglesia y crees que estás buscando de Dios, yo te digo, estás muy equivocado, porque estás siguiendo religión falsa, están siguiendo enseñanzas que no están de acuerdo a la Biblia. Amén. Ahí veo gente, hermano, que a veces están rindiéndole tributo a la Eucaristía o que a María y que a San Juan y a esto y lo otro, hermano. Eso no es bíblico. Y yo le digo, sal de ella, pueblo mío, huye de la destrucción, porque juicio viene contra la falsa religión también. Amén. Así que tengamos mucho, pero mucho cuidado. Amén. Cuando Dios nos llama, primeramente tenemos que confirmar que es de parte de Dios. Hermano, no podemos atrever quizá a hacer lo que hizo Gedeón. Gedeón quiso confirmar de que era Dios quien le hablaba. Si usted lee el libro de los Jueces y lee la historia de Gedeón, amén, el Señor, él le dice al Señor, mira, si tú eres, le dice, le dice que ponga un vellón o un pedazo de algodón en la tierra, y que al amanecer, amén, solo el vellón esté lleno del rocío de la mañana y la tierra esté seca. Amén. Viene y Dios le contesta y hace eso, y todavía él se pregunta, dice, quiero confirmar si realmente eres tú, Señor.
Ahora haz lo opuesto, le dice. Ahora quiero que caigas rocío sobre toda la tierra, le dice, y que el vellón esté seco. Y Dios le volvió a contestar y Gedeón pudo entender que era Dios el que le estaba hablando. Amén. A veces si usted quiere, si usted necesita esto para confirmar que es Dios el que le está hablando, hágalo. Pero tampoco tiente a Dios. Le voy a decir, no se vaya a los extremos. Los extremos son muy malos. Amén. Tenga mucho cuidado con esto. Necesitamos tener fe al oír la palabra y el llamado desafiante de Dios. Porque lo que sucede hoy en día, hermanos, y con esto es lo que yo quiero enfatizarme, es de que a veces nos quedamos en un status quo espiritual y un status quo espiritual no es bueno. Yo no sé si usted sabe qué es un status quo. El status quo significa, hermanos, que usted se queda en un mismo nivel, no avanza para arriba, como algunas denominaciones cristianas se quedan, no, porque Dios ya no hace sanidades, ahora ya no podemos orar por los enfermos, porque Dios ya no sana, y esto y lo otro, y esto y aquello. Hermano, tengamos mucho cuidado, porque también la palabra de Dios dice que Dios dio los dones del Espíritu Santo. Amén, algunos para sanar. Así es que Dios es grande y Él da conforme, dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Así que tenemos que creer en los dones del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo debemos de ver el testimonio de aquellos que los están administrando. Amén. Es muy, pero muy importante. Tengamos en cuenta que la voluntad de Dios no es tan solo cumplir un objetivo, sino que nuestro corazón debe ser moldeado al de Él. En otras palabras, si usted va a hacer algo, lo va a hacer no solamente porque cree que es de parte de Dios, sino que también usted sabe de que eso, amén, usted está haciéndolo conforme al corazón de Dios, está teniendo el mismo sentir. O sea, que no lo haga simplemente por obligación. Eso es lo que nos está enseñando. Esa certeza inquebrantable tiene que ser, hermanos, de que usted va y usted está confiando que lo que usted está haciendo está conforme a la voluntad de Dios, pero usted está conforme al corazón de Dios. Amén. Y usted está siguiendo eso de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo vuelvo a repetir y vuelvo a anunciar, hermanos, como lo que está sucediendo en estos días. Hermanos, nosotros como pastores nos encontramos en una situación bastante comprometedora con respecto a lo que dicen los demás acerca de nosotros. Amén. Primeramente, no todos los pastores son llamados de Dios. Segundo, hay pastores que se desvían de la verdad, aunque fueron llamados de Dios, se han desviado de la verdad. Hay pastores que están vituperando el evangelio. Hay pastores que están haciendo abominaciones delante de Dios. Pero también, hermanos, sabemos pastores que queremos agradar a Dios, queremos buscar la voluntad de Dios, no somos perfectos. Sin embargo, somos lo que más, amén, somos criticados. Amén. Porque el pastor no quiere hacer esto, los demás ya vieron la iglesia completamente, y porque nosotros, eso es falta de fe. Amén. ¿Y por qué tengo que hacer el tapabocas? Eso es falta de fe. Y esto, lo otro, esa es prudencia, no falta de fe. Amén. Nuestra fe no ha variado, nuestra fe no ha menguado. Simple y sencillamente, así como le dijo el Señor al pueblo de Israel en una ocasión, le dice: métete y escóndete por un tiempo hasta que pase esta desolación. Dios guarda a su iglesia y la protege. Amén. Y nos manda enseñanzas. ¿Usted cree que la iglesia, si la iglesia no se hubiera ido huyendo en el tiempo de la persecución de los romanos, no se hubiera ido huyendo a las catacumbas, mi querido hermano, y mientras la religión católica se estaba siendo formada, creyendo y poniéndolo como una religión o como una fe cristiana, ¿usted cree que el verdadero evangelio hubiese sobrevivido? No. Pero hubieron hombres y hubieron mujeres que tuvieron que huir a las cuevas, a las montañas, a las catacumbas. Amén.
para que el evangelio se preservara. Así es que, hermanos, seamos sensatos a veces en las cosas y denos un poquito de paciencia. Porque, hermanos, hay cosas que quizás nosotros no las entendemos, pero las estamos haciendo pidiendo la dirección de Dios y creyendo de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Esta fe tiene que ser una fe inquebrantable, una fe que nos haga sentir y creer, amén, que el pueblo de Dios va a ser beneficiado por esto, pero sobre todo que la gloria de Dios va a ser enaltecida. Porque a veces nosotros que esperamos un milagro y nos alejamos de Dios porque no lo recibimos. Oh, Dios no me concedió a mí lo que yo quería. Dios no me concedió a mí lo que yo le pedí. Hermano, pero tal vez lo que tú le estabas pidiendo no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y Dios sabe lo mejor. Él sabía de que eso tal vez a la larga te iba a ser de tropiezo. Le voy a poner un ejemplo que compartió un predicador hace muchos años. Este pastor dice que en el área del este de Los Ángeles, él estaba pastoreando una iglesia en la cual tenía, hermanos, muchos hermanos de diferentes países, por supuesto hispanos, y él dice que había una hermana que tenía una niña, amén, que estaba muy enferma. La niña tenía unos 6 años aproximadamente. Y dice que ella pedía oración por la niña y el pastor y la iglesia oraban por la niña. Pero sucedió algo. Esta hermana le dijo al pastor, hermano, y en medio de la congregación, yo quiero que oren por mi hija, porque si Dios no sana a mi hija, oiga bien, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a servirle, yo no vuelvo a buscarle, yo no vuelvo, ni mi familia vuelven a poner un pie en esta iglesia. Y la iglesia siguió orando. ¿Sabe que Dios le concedió? Dios no concede caprichos, pero había un propósito para esto. Dios le concedió. Amén. Porque según los diagnósticos, esta niña iba a morir. Pero Dios le concedió que esta niña viviera. Lo triste de esta historia es de que el hermano luego cuenta que la niña creció, se hizo una adolescente, hermanos, y cuando llegó a una edad, una edad precoz, esta muchacha se metió mucho a la pornografía, a las drogas, y terminó una drogadicta y terminó una prostituta, y la madre lloraba por esta niña. Hasta la muchacha le llegó a pegar a la mamá cuando estaba en ese tiempo. Y lo que quiero decirle con esto es que Dios quería evitarle todo ese dolor a esta mujer. Pero esta mujer le dijo a Dios, si no sanas a mi hija, yo no te vuelvo a servir. Ni mi familia va a poner un pie más en la iglesia. Dios le concedió esto y le demostró que a veces Dios tiene otros planes mejores. No es que Dios quiera causarnos un dolor al perder un ser querido, hermano, pero a veces dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así es que no reniegue de Dios aún en los momentos de la fatalidad. No reniegue de Dios. Espere y crea. Si usted está buscando la voluntad de Dios, si usted está siguiendo al Señor, si usted está, hermanos, tratando de seguir este evangelio poderoso, téngalo por seguro que todas las cosas le van a ser para bien. En mi caso y el caso de mis hermanos juntamente con mi madre, la pérdida de mi padre cuando yo tenía 15 años, hermanos, nos hizo salir del país, huyendo hacia México. En México me envolví en las drogas y en los vicios, hermano. Luego llegué aquí a Canadá, hermanos, y aquí conocí el Evangelio de Jesucristo. Aquí el Señor me rescató, me salvó, hermanos. Pero yo me pongo a pensar qué sucedería si yo me hubiera quedado en El Salvador, mi padre estuviera vivo, mi padre era bien católico. A lo mejor hubiéramos sido influenciados por la religión de él. Él fumaba, hermanos, y todo eso. Pero lo que le quiero decirle es de que no podía entender, y sí me duele, hasta este día yo lo recuerdo con mucho dolor. Pero si no hubiera sido por esa tragedia, yo no hubiera llegado a estos países, yo no hubiera conocido el Evangelio de Jesucristo quizá. No lo sé. Pero estas cosas me ayudaron a bien. Mi madre está aquí, una mujer
que sufrió mucho y ahora, hermanos, ahora pues en su vejez, pues sus enfermedades, hermanos, pero ella ha viajado, ella ha ido a Australia, ella ha estado, hermanos, en otros países. Bendito sea Dios, Dios la tiene aquí, mis hermanos están aquí, sus familias. Yo conocí a mi esposa aquí, mis hijos nacieron aquí, de igual manera con mis hermanos. O sea que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Así que no reniegue de Dios. No reniegue de Dios y recuerde, amén, que debemos estar firmes en esa certeza, amén, inquebrantable. Tenemos que estar confiados, amén. La voluntad de Dios es una actitud de fe que debemos tener hoy ante lo desconocido. Usted no sabe lo que nos depara el mañana. Usted no sabe lo que el mañana nos espera. Pero lo que sí sabemos es que ya Dios conoce el mañana, porque Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Y si Él ya la conoce y somos guiados por Él, vamos a salir adelante. Amén. Esa es la confianza. Esa es, el apóstol Juan hablaba y dice que la confianza que tenemos en el Señor es que si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es que esa es esa certeza inquebrantable, como la de Job, como la de Noé, que proclamó y predicó 120 años. Se cree, mis queridos hermanos, de que Noé demoró 120 años en hacer el arca. Y en ese tiempo él le predicaba a la gente y les enseñaba a la gente y le decía a la gente que se arrepintieran. Y la gente se burlaba de él, no le escuchaban, veían a un loco haciendo un arca en medio del desierto. Así ahora ven a la iglesia. Muchos la mofan. Uno dicen, ¿dónde están los evangélicos que dicen que oran por los enfermos y no se sanan la gente del COVID-19? Dios tiene un propósito para estas cosas, mi querido hermano. Hay testimonio de gente que ha sido sanado del COVID-19 por la oración. Así es que no podemos dudar de eso. Ni le ponga atención, mi querido hermano, a ese tipo de gente. ¿Sabe por qué? Porque esa gente simplemente anda buscando, amén, tocar esos botones, a ver si usted reacciona, a ver si usted se molesta. Déjelos que hablen. Usted siga clamando al Señor, usted siga creyendo y siga diciendo, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Así es que con esto le dejo de este estudio. El próximo sábado vamos a estar compartiendo la parte 5. Son 7 partes. Amén. Vamos a estar compartiendo la parte 5 de este estudio, una certeza inquebrantable. Así que estemos con la confianza, hermanos, y también los hermanos locales, hermano, si tenemos esa fe y tenemos esa confianza, los quiero ver en la casa de Dios el día de mañana. Amén. Adorando, bendiciendo el nombre del Señor juntos. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Aún en medio de la prueba, que usted tiene desánimos, que usted no tiene ganas porque ya tiene días que no va a la iglesia, pues levántese, como dice un hermano en un canto, baje la hamaca y a trabajar. Amén. Hay que ponernos a servir al Señor. Hay que redimir los días porque estos son malos, dice el Señor. Amén. Así que acercarnos a Dios, vamos a encender el fuego en el altar. Amén. Para que el sacrificio, amén, llegue a la presencia de Dios. Nuestra adoración, nuestra alabanza, y que Dios descienda del cielo con su palabra, trayéndonos el mensaje que nosotros necesitamos. No que queremos, sino que necesitamos oír. Así es que los hermanos de la iglesia local, los hermanos que están visitando sus iglesias, no se pierdan, no se queden en casa. Quítese esa mala maña de quedarse en casa. Busque la casa del Señor. Busque la casa del Señor. Amén. Porque el Señor dice que ahí donde están los hermanos congregados, juntos en armonía, ahí envía Jehová bendición
y vida eterna. Así que Dios me les bendiga. Mañana a las 10:30 estamos aquí también por medio de Facebook, y los hermanos de la iglesia local, nuestro culto a las 10:30, Ministerio Cristiano Manuel, háganmelo saber que usted va a ir. Amén. Así que Dios me les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Amén. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.